domingo de... Gonza, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mira, hoy voy a improvisar un poquito, pero si puedes, ayúdame a buscar una foto de la puerta dorada, de nuevo. Una foto de la puerta dorada que se vea grande, porque necesito ponerla para la enseñanza de ahora. Bueno, vamos a contextualizarnos. Quiero invitarlos a que me acompañen a Mateo, capítulo número 21, versículo del 1, y vamos a leer el contexto completo, ¿listo? Vamos a leerlo. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Siguiente, por favor, gracias. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, y en cuanto entren verán a una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Qué bonito, ¿no? Entonces, les permitirán llevárselo de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliese la profecía. Siguiente. Versículo, gracias. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y los 2 discípulos hicieron tal como el Señor les había ordenado. Vamos a tenernos ahí un momento, por favor. Vamos a ir llenando las respuestas, pero antes de llenar las respuestas vamos a entender un poco el contexto profético. ¿A usted no les parece muy interesante con respecto a la persona de Jesús? Que, a ver, los que han estudiado con nosotros, ¿cuántas profecías hay acerca de que Jesús tenía que nacer en esas condiciones, en Belén, en ese lugar, venir de esa familia? ¿Cuántas profecías dice la Biblia acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuántas aproximadamente? Se dice que hay aproximadamente unas 300. ¿Ok? 300, se dice. Es muy interesante. Es muy interesante porque ahora, ¿a qué se dedicaban los saduceos, los fariseos? ¿A qué se dedicaba el Sanedrín? ¿Cuál era su oficio? A leer la Torá, a leer las profecías, a ser observantes de la ley. La ley, o el Antiguo Testamento, particularmente el profeta Zacarías, dice en el versículo número 9, Zacarías 9, versículo 9. ¿Quién me ayuda a leerlo? Zacarías 9:9. Sí, está ahí. Zacarías 9:9. Sí, por favor. Listo. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita con triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo, él es victorioso, pero es como montado en un burro, montado en la cría de una burra. Qué hermosa profecía, hermanos, porque yo lo que quiero decirte es que cuando pensamos en la historia de Jesús, en la vida de Jesús, y particularmente quiero decirle a los jóvenes, ¿quiénes son los jóvenes aquí? No, ay, señor, ya empezamos con las mentiras. ¿Quiénes son los jóvenes? 25 para abajo. ¿Todavía entras tú? ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, estás. Uy. Bueno, la profecía enseñaba que Jesús tenía que venir de esta manera. Lo que quiero decirles a los jóvenes es que cuando ustedes piensan en Jesús, muchachos, Jesús no es un mito. Jesús no es un invento de la religión. Jesús es una persona real que existió, histórica. Y eso es lo que a mí me encanta de Jesús. Sinceramente, yo cuando pienso en Jesús, me gusta mucho porque es que Jesús, como si fue una persona histórica, nuestra fe no es una fe subjetiva, siempre lo voy a decir, sino que es una fe, ¿cómo? Objetiva, porque hay un objeto de estudio. ¿Quién es el objeto de estudio? Jesús. Eso es lo maravilloso de nuestra fe. Entonces el profeta Zacarías dijo, aproximadamente unos 500 años, más o menos, antes
de la llegada de Cristo, que él, Mesías, que era humilde, iba a entrar por las puertas de Jerusalén, ¿cómo? Montado en un burrito, en la cría de una burra. Bueno, vamos a seguir entonces con Mateo, por favor. ¿Me ayudas, por favor? ¿Quién está ahí? ¿Marios? Listo, Marios. Ese. Marios. Estamos en Mateo 21, creo que nos quedamos en el versículo, ¿qué? ¿4? ¿6? 6. Vamos a poner entonces el versículo 6. Listo, los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Siguiente, por favor. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, dice en esta versión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios, al Dios de en el cielo más alto. Y en nuestra versión Reina Valera, ¿qué dice? Hosana, que es la misma traducción, ¿no? Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba y preguntaban: ¿quién es este? Siguiente versículo. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora me detengo acá. La pregunta más difícil que vamos a nosotros a tener que respondernos es siempre: ¿quién es Jesús? ¿No? Creo que esa es la pregunta más compleja de la historia de nuestra fe. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa: Jesús para los comunistas es como el Che Guevara, ¿o no? Un revolucionario, y ojalá que hablara tipo venezolano, ¿o no? Y Jesús para los capitalistas, ¿cómo es? No, pues rico, millonario, el rey. Y Jesús, ¿quién es para ti? Esa es la pregunta más difícil. Y la gente preguntaba: ¿quién es este? Y la gente que respondió: el profeta ¿de dónde? De Nazaret, de Galilea, de allí. Y la pregunta que yo te voy a hacer esta mañana es esta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Listo? Siguiente, por favor. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales en sacrificio. Espera, deténmoslo ahí, vamos a tenerlo ahí. Listo, ahora, ¿quiénes recibieron a Jesús con alabanza y con palmas? Dime quién lo hizo. El pueblo, la multitud, entró. Sí, miren, con respecto al Domingo de Ramos quiero decir algo. Se han explicado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se explica acerca de da lo mejor para Jesús, suelta tus burras, ¿está bien? Se ha explicado acerca de la importancia de adorar al Señor, y eso está perfecto. Se ha enseñado acerca de los discípulos incrédulos, pero que en el nombre del Señor pidieron la burra y le entregaron la burra. O sea, uno puede hacer muchas explicaciones acerca de la verdad del Domingo de Ramos. Hoy es Domingo de Ramos, pero yo quiero dar una explicación diferente. A mí me gustaría preguntarte lo siguiente, y es esto: ¿por qué puerta entró Jesús? Por la puerta dorada, la puerta de la esperanza, la puerta de la misericordia. Tiene 3 nombres. ¿Sí o no? Ahora, imagínate la escena. Los que han ido a Tierra Santa más fácil todavía, pero es una montaña aquí y es una montaña acá. Ahí está. Y Jesús, desde el Monte de los Olivos, desciende en la burra. La gente va extendiendo. No eran palmas todas, ¿ok? Eran ramas de árboles, de muchos árboles, y las extendían y otros sus capas. Y él iba descendiendo, y la gente que gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y cantaban y adoraban y estaban cantando alabanzas. Y él iba descendiendo, va descendiendo, él pasa por un valle que se llama el Valle de Josafat, que es como la cuenca, y empieza a ascender sobre la cuenca de Josafat, y empieza a descender para entonces entrar por esta bendita puerta. La puerta, ¿cómo se llama? La puerta dorada, la puerta de la esperanza. Y entró, ¿quién entró ahí? ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta de Nazaret?
¿Sí le queda el título? ¿Le queda el título de profeta o le queda pequeño el título de profeta? ¿Quién es? Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No, Jesús es alguien. ¿Quién es? Dios. Dios. Hermanos, ¿Jesús quién es? El que me ha visto a mí ha visto a él. ¿El Padre y yo somos la misma persona? ¿Quién es Jesús? No tienes que dudar jamás de eso. Porque el problema es que nosotros empezamos a pensar como que, bueno, Jesús es como mi hermano mayor, muy bonito, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios, es de la misma naturaleza. Dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versos 4 y 5, y Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por el lavamiento de su sangre. O sea, es maravilloso. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es Dios. Así que Dios entra. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes mientras Jesús entraba? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? ¿Qué estaba haciendo el Sanedrín? ¿Qué estaban haciendo los saduceos? ¿Qué estaban haciendo? ¿A qué se estaban dedicando? No. Esto es muy triste lo que quiero decirte, y es que el Sanedrín tenía las escrituras, los fariseos memorizaban la Torá, los saduceos entendían las profecías, pero cuando el autor se hizo presente, no fueron capaces de reconocerlo. Ahí estaba el autor de las profecías y no pudieron verlo. Porque la letra mata, hermano, pero el espíritu vivifica. Porque Jesús es para los que empiezan a tener el paso número 1, un corazón humilde. Y yo lo que te quiero decir es esto. Me encanta que vengas a la iglesia y me encanta que estudies las Biblias y es maravilloso, pero cuida tu corazón de que nunca el conocimiento envanezca tu mente. Porque a Jesús hay que verlo con humildad, no hay que verlo con arrogancia. Porque si no, me puedo saber mucho la fórmula del pan, pero no comer el pan, no disfrutar del pan. Y esa es la gran dificultad. Entonces Jesús entra por la puerta de la esperanza, y cuando Jesús entra por la puerta de la esperanza, el profeta Zacarías ve esa puerta. Yo creo, déjame decirte algo, el profeta Ezequiel, para que lo contextualicemos, el profeta Ezequiel es aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, el profeta Zacarías unos 500, pero el profeta Ezequiel es antes de Cristo, porque el profeta Ezequiel escribe el libro de Ezequiel en Babilonia, en la cautividad. Los judíos no estaban en su tierra santa, los judíos eran cautivos. El profeta Ezequiel vio algo hacia 700 años al futuro, inclusive yo creo que lo vio hasta nuestros días, y él escribió estas palabras. Mira lo que dice. Luego, ¿me ayudan a leerlo? ¿Quién me ayuda a leerlo? Ven, ¿tú ya sabes hablar español? No, ¿no? Ven, Mania, tradúcele, tío. A ver. No, lee por favor el pasaje. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse, nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor, Dios de Israel, entró por aquí, por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Yo hoy quiero decirte una cosa. La pregunta que tú te vas a tener que responder es esta: ¿quién es Jesús en mi vida? Porque el profeta dijo, el profeta dijo, mira, me llevó a la puerta exterior, me llevó al santuario hacia la puerta oriental, que es esta la puerta oriental, estaba cerrada, y me dijo el Señor, y yo la cerraré, porque por ahí, ¿quién entró? ¿Por qué crees que Dios la cerró? ¿Por qué cerró la puerta? No, porque tú puedes tener la letra, pero no la revelación. ¿Me entiendes? Tú puedes tener la letra, pero tener la mente cerrada y no la revelación del Padre. O sea, yo lo que quiero decirte, mis queridos hermanos, es oro
por cada uno de nosotros, para que tengamos más revelación, más la puerta abierta, porque no hay peor cosa que un creyente teniendo todo el conocimiento y seguir en el mismo pecado, en la misma obstinación. ¿Sabes cómo termina? Con la puerta cerrada. Se los digo, un hombre cristiano de tantos años, yo conozco gente que le servía al Señor en la iglesia, que amaba al Señor, que llegó a tener discípulos, ministerios, pero se llenaron tanto de letra que un día se les cerró la puerta y creen que ya no caben en una iglesia. No, yo busco a Dios en mi casa, a mi manera y a mi forma, porque la puerta se cierra. Claro, se cumple la profecía, la puerta se cerró, no se puede abrir. Hoy por hoy no se puede abrir la puerta, pero esto tiene un significado profundo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tú vas a ser de los que están afuera adorando al Rey en un burrito? ¿O vas a ser de los que están adentro, amando la Torá, amando la letra, pero sin saber quién es Jesús en tu vida? Por eso el Domingo de Ramos es la invitación a seamos pobres de espíritu. Por favor, nunca pensamos que ya sabemos lo suficiente, que ya conocemos lo suficiente. Entonces cuando el profeta Ezequiel dice, el rey entró, el Sanedrín no lo adoró, los sacerdotes no lo adoraron, los fariseos ni los saduceos, ninguno lo adoró, dice que el Señor cerró la puerta. ¿Pero usted cree que fue la puerta solamente física o fue la puerta del alma? Mire, en serio, ¿uno le puede hablar a un judío de Jesús? Y no lo entienden, aunque lean esto. Yo siempre digo, yo tengo un amigo judío y le digo, hey hermano, ¿y tú cómo entiendes este pasaje? Si esta puerta no la han podido abrir, no tienen las llaves para abrirla y no la van a abrir nunca hasta que vuelva, porque ellos tienen en su filosofía que la puerta se va a volver a abrir hasta que venga el Mesías, y nosotros también, solamente que para nosotros volverá por segunda. La puerta quedó cerrada. Ahora, el Señor entra el Domingo de Ramos montado ¿en qué? Y cuando el Señor regrese, ¿va a volver a descender por ese monte de los olivos? ¿Sí o no? Así, cuando el Señor muere y dice a los discípulos que fueron al monte de la Ascensión, que estaban mirando atónitos, ¿se acuerdan? Bueno, los que vieron la película, y dice que estaban atónitos. Se le aparecieron los ángeles. ¿Qué les dijeron los ángeles? Ese que ustedes vieron ascender, ¿qué dice? Descenderá de la misma manera. ¿A dónde va a descender entonces el Señor? Al mismo punto exacto de donde ascendió. Pero hay una gran diferencia. ¿Ustedes creen que ya va a montar un burrito? No. Ahora sí va a llegar como león. ¿Ok? Mira esto. El profeta Zacarías dijo algo espectacular. Vamos a Zacarías, capítulo número 12, versículo número 10. Miren esto. Zacarías 12, 10, mi querido Caín. Yo les di notas de estudio y no les estoy entregando las claves, pero bueno, ahorita les entrego las claves. ¡Pum! La iglesia. ¿Quién? Ahora, ven. ¿Quiénes estaban afuera adorando al rey? ¿Qué grupo étnico? Díganmelo. ¿Eran judíos? Era una multitud, pero la gran multitud eran judíos. ¿Por qué estaban afuera del templo? Porque no eran judíos. La iglesia empezó a adorarlo desde ahí. Porque los gentiles no podían entrar de esa puerta para allá. Nunca podían pasar. Nunca, era prohibido, era pecado, era inmundo. Entonces yo pregunto, ¿quiénes estaban afuera adorándolo? Los helénicos, los gentiles, los no judíos en su gran multitud. A ver, cuando viene el Pentecostés y dice que Pedro empieza a predicar y empiezan ellos a hablar en idiomas y dice que del Ponto, de Capadocia, de que ¿quiénes recibieron el Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron esos 300? Gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué recibieron los gentiles el Espíritu Santo? Porque el Pentecostés fue dentro de la ciudad santa o fuera de la ciudad santa. Fuera.
porque los gentiles no podían entrar al templo. Pero ellos desde afuera, durante milenios, estaban siempre esperando tener la oportunidad de entrar al templo. Y entonces el Señor cierra la puerta y se queda afuera por nosotros, hermano. Para nosotros. Porque ustedes y yo somos los que siguen diciendo, Hosana, Hosana el hijo de David, Hosana el que viene. Entonces el profeta Zacarías ve esto en el futuro y dice, y el Señor le muestra y dice esto: entonces, cuando vuelva el Señor, derramaré mi espíritu. ¿Espíritu de qué? De gracia. Venga, detengámonos acá. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿La religión aplica gracia? ¿Sí o no? No. Ahora, ¿el judaísmo es una religión? ¿El islam es una religión? ¿Y ahí aplican gracia? ¿Por qué no? Porque la gente se tiene que salvar a través de sus actuaciones, obras. Y nosotros, la iglesia, nos salvamos a través de ¿qué? De la fe, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor que en ese momento, dice Zacarías, vino en burrito, no lo recibieron, se cerró la puerta para siempre hasta que Él regrese, y entonces en ese momento derramaré espíritu de gracia. ¿A quién? ¿A quién? A los que se quedan ahí. De oración, ¿a quiénes? ¿Sobre la familia de quién? ¿Quién es la familia de David? No, los judíos, hombre. ¿Usted tiene apellido David? ¿Ustedes lo circuncidaron, hermano? ¿Ya tiene circuncisión? ¿A usted, señora, cuando se casa le rapan la cabeza? No, es que eso hacen los judíos ortodoxos. Derramaré espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David. ¿Sobre los habitantes de dónde? ¿Y eso es literal? ¿Sí o no? Sí. ¿Y me mirarán a quién? A mí. ¿A quién? Atravesaron y harán duelo como por el único hijo, y se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo varón. Mire, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Muchas cosas. Porque yo no sé si en su casa saben de Cristo. ¿En su casa saben de Jesús? ¿Sus familiares saben de Jesús? ¿Han escuchado de Jesús? ¿Y se han vuelto a Jesús? No lo sé, no me lo responda. Pero también esto es para ellos. Para aquellos que amamos, que son parientes cercanos a nosotros, que aún siguen con la puerta cerrada, que no tienen el corazón abierto para recibir la revelación del Señor. Llorarán a Jesús. Por eso escriben el punto número 1, ya, para que lo llenes. Jesús entra por la puerta, ahí llénalo, del templo y cumple la profecía. En el punto número 2 escribe, mientras los niños lo aclaman, los líderes religiosos se quedan, escribe, en silencio. Punto 3, el conocimiento sin revelación nos vuelve, escribe, ciegos. Ciegos, no se enceguece, escríbelo ahí. Y en el punto número 4, el Sanedrín tiene la letra, pero no el espíritu. Y en el punto 5, Ezequiel dijo que la puerta sería cerrada porque no lo reconocieron cuando él vino. ¿Ya lo llenaron? Así que yo quiero terminar este primer punto con esto. Por favor, amemos la palabra, pero amemos más al autor de la palabra. ¿Listo? Porque no sé si has escuchado esta frase, personas que dicen, no, a mí me lo tienes que decir todo con la palabra. Y está bien, pero a veces amamos más la palabra que el autor de la palabra. Cuidémonos de eso. No nos pase lo del Sanedrín. Eso fue el domingo de Ramos. Vamos a ir al ¿qué pasó el lunes?
regresémonos al lunes. Bueno, el Señor va, domingo de Ramos, el Señor regresa, lunes. En Mateo capítulo 21, versículo 12, se relata qué sucedió el lunes. Un domingo como hoy, ¿qué sucedió? ¿Domingo de? ¿Se cerró la? Ahí espiritualmente se cierra la puerta para siempre, hasta nuestros días. Dice así, Jesús entró en el templo, eso ya fue parte del lunes, y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales en sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo siguiente. Y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado, ¿qué? Casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron y Jesús en el templo y él los sanó. ¿Pero quiénes se acercaron? Ciegos y cojos. No sanó leprosos. No resucitó muertos. No, o sea, a qué grupo sanó? ¿Por qué? No, para que vieran, bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Los cojos para que ya lo acompañaran? ¿Para que el cojo saltará? Ya les digo, miren esto. Acompañen por favor al libro de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 8. Quedémonos acá. David es antepasado de Jesús. Listo. David conquista la ciudad de Jerusalén. Y el rey de los jebuseos, como la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy fuerte, el rey de los jebuseos dijo, ese pobre David y su ejército, mis ciegos y mis cojos lo expulsan de la ciudad. ¿Ok? Y fue humillante. Entonces David conquista la ciudad por un túnel que se llama el túnel de Ezequías, hoy por hoy. Y David dijo lo siguiente, el día del ataque, David le dijo a sus hombres, a sus tropas, odio a esos ¿qué? Jebuseos, cojos y ¿qué? ¿Y a quién sanó el Señor? Y dijo a David, yo los odio, cojos sí, y todo el que ataca la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua que está en el este, en el origen, bueno, este es el origen del dicho, ni el ciego ni el cojo pueden entrar ¿a dónde? A partir de ese punto de la historia de David, 800 años antes de Cristo, un poco más, hasta los tiempos de Jesús, ciegos y cojos no pueden entrar a Jerusalén. Era prohibido, porque David los aborreció, los maldijo. ¿Y David quién era? El antepasado de Jesús. Segunda cosa que te quiero decir. No importa quién maldijo tu historia. Si Jesús está en tu historia, Él bendice lo que tus abuelos maldijeron. Él es el que cambia la ecuación de la historia. Así que Jesús intencionalmente cuando entra a Jerusalén, ¿ustedes creen que no habían leprosos cerca de la ciudad? ¿Enfermos y otro grupo de personas? Enfermos de muchas enfermedades, con flujos de sangre, en fin. Pero Jesús cuando entra a romper la maldición que nuestros antepasados trajeron sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Y por eso entonces dice la Escritura que el Señor sanó ¿quién? Ahí está. Si en tu familia hubo abuso sexual, muertes, abortos, todo lo que tú te imagines, si el Señor está ahí, Él sana a lo ciego y sana a lo cojo. Tienes que tenerlo en tu corazón. Por eso, cuando el Señor entra el domingo de Ramos, pero antes de sanar todo ciego y todo cojo, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo en el templo? Purificación. Ese es el proceso. El proceso paso número 1 es, yo lo adoro humildemente. Reconozco que Él es el Rey, que Él es el Dios de mi vida. Pero lo segundo es que cuando Él entra a mi vida,
Él no me deja mi vida hecha una cueva de ladrones. Él entra a mi vida para limpiar y saca el juguete y saca el azote y te empieza a limpiar. ¿Y te va a gustar? No, pero eso es lo que va a traer que seas liberado de lo cojo y de lo ciego de tu historia familiar, hermano. Porque no importa si David, esa maldición de David, imagínense, 800 años y seguía aplicando, no podían entrar los cojos y los ciegos. ¿Usted por qué cree que el cojo que estaba ahí en Betesda, el paralítico de Betesda, por qué estaba ahí tirado? Porque eso era fuera de la ciudad santa. Hoy por hoy pues queda adentro, pero en ese tiempo eso era fuera. Era lo más cercano a la ciudad santa. Ellos estaban lisiados, tirados, no tenían acceso a la presencia de Dios. Entonces, quiero que grabes esto en tu corazón. Dios bendice mi historia familiar. Guárdalo ahí, por favor. ¿Dios qué? Bendice mi historia familiar. Jeremías capítulo 7, versículo 7, ¿qué dice? Perdón, Jeremías 7:11. Dice así: mi casa será llamada, mira esto, mira lo que dijo el profeta Jeremías. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. ¿Y qué dijo Jesús cuando llegó al templo? ¿Ustedes han convertido mi casa? Recitó lo que dijo el profeta Jeremías. Entonces el Señor materializa toda la escritura bíblica, mis hermanos. Así que en sus notas de estudio quiero que escriban lo siguiente. Primero, Jesús no solamente entra a tu templo, Él lo purifica. ¿Alguno has estado en un proceso de purificación con Dios? Que el Señor empieza a quitarte vicios, personas, manías, mañas, obsesiones, mentiras. Él no solamente entra, Él purifica. Pero quiero decirte esto: el Señor no viene a alquilar tu casa, Él viene a habitar tu casa. Él no es un visitante, Él viene como dueño, si tú se lo permites. Y eso significa que se va a meter en cada una de las áreas de tu vida y de tu historia y las va a limpiar. ¿Ok? Segundo, la limpieza es un acto profético y escribe ahí que se cumplió en el profeta Isaías y Jeremías. Tercer punto, hoy nosotros somos, escribe ahí, el templo del Espíritu Santo de Dios. Dijo el salmista en el Salmo 51, purifícame más y más y seré más blanco que la nieve. ¿Le has hecho esa oración al Señor últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que se la hiciste? Señor, purifícame. Porque es que uno cree que tiene la razón. No, uno cree que no tiene los argumentos. Y lo quinto, su presencia no es pasiva. La presencia de Dios, escribe ahí en el punto número 5, es santidad en acción. ¿La presencia de Dios qué es? Santidad en acción. Bueno, es que miren, señores, Jesús, yo siempre lo voy a decir así: lo más difícil de trabajar en una consejería pastoral, yo lo llamo el trabajo de cañería. Es el trabajo difícil, el trabajo de cañería. ¿Sabes qué es trabajo de cañería? ¿Has ido a un retiro Libertad? Mira, trabajo de cañería es y uno termina con esas manos llenas de... El Señor no viene a hacer un trabajo, escúchame, en tu vida de decoración de interiores. ¿Ok? Él no es decorador de interiores, Él es un plomero. Y se va a meter en lo más profundo de tu ser. Porque al Señor no le importa que te veas bonito por fuera, pero podrido por dentro. Se va a meter hasta allá y te va a doler y vas a llorar. Y muchas veces. Y a veces vas a querer decir renuncio y me voy y no continúo. Porque es más fácil cambiar de iglesia, cambiar de pastor, cambiar de muchas cosas cuando el Señor empieza a taladrarlo de adentro. Porque te ama tanto que no te va a dejar así.
Ahora yo me puedo exponer, le puedo decir, Señor, dale. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les decía que uno de los, miren, a mí me pasa, no sé si te ha pasado que hay días que uno está tan bajoneado que uno ora y no siente la oración? ¿Sí les ha pasado o no? Que uno escucha alabanzas y no le hacen las alabanzas. Y el poderoso de Israel no es poderoso ese día, ¿cierto? Y uno lee la palabra y pesado. Yo tengo un comodín, es mío y no me lo vas a robar. Yo tengo un comodín que no es una alabanza, que no es un versículo. Cuando quemo todos sí, las fichas y no me funcionan, yo tengo unas bajo la manga mío. Y yo tengo un video guardado, mis favoritos, que está en YouTube. Y me gusta, se llama El Cincel de Dios, lo he contado algunas veces. ¿Sí se acuerdan o no? Yo digo, no, hoy es el día de sacar el comodín. Me siento en la inmunda, Señor. Y pongo el video. Yo, Ricardo, mucho gusto. Entonces resulta que, pero así empieza la historia, ponle cuidado. Está el tipo, está él, es gordito, bajito, y entonces él, peloncito, y él le dice a Dios en una oración, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra dice en Efesios, capítulo número 10, que tú harás de mí una obra maestra, porque soy hechura tuya, creo en ti, Cristo Jesús, para toda buena obra. Y le dice, Señor, haz de mí una obra maestra. Vale. Y ¡pum! Se aparece un tipo, delgado, alto. ¿Y tú quién eres? Pues así funciona la oración. Tú oras, yo estoy. Pero nunca te había visto. Bueno, siempre estoy aunque no me veas. Hoy quiero que me veas. Ah, qué chido. Le dice, bueno, me hiciste una oración. Pero el problema es que Dios aparece con un cincel y con un mazo, hermano. Con un mazo, un martillo grande. Entonces, así funciona. Entonces le dice él, ok, ¿y para qué el cincel? Y demuéstrame que eres Dios. Entonces empiezan a jugar, ¿no? O sea, como que, demuéstrame que eres Dios. Y entonces dime en qué va a caer la lotería, Dios. No lees mi palabra, no vas a jugar. O sea, no, cuidado con el juego, ¿no? Bueno, Señor, entonces tengo calor, haz que nieve para que yo crea que eres Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces le dice, bueno, ¿cómo sé que eres Dios? Pues así funciona, tienes que creer. Bueno, va, si quieres empezar conmigo como una obra maestra, quítame estos kilitos, Padre, me están sobrando. Y le dice Dios, ¿quién tiene el control? ¿Tú o yo? Pues bueno, pues tú. Voy a empezar. ¿No te va a gustar? No importa, Señor, dale. Ok. Oh, esta me gusta. Saca el martillo, saca el cincel. Te comparas con otros antes de compararte conmigo. ¡Ay! ¡Ay, eso duele! Así funciona, hijo. Duele. Ok. Esta te va a doler un poco. Sigues teniendo problemas con la lujuria. No, espérate, señor. Espera, padre, pero no tan rápido. O sea, vámonos despacio, señor. Pero, ¿control tú o control yo? No, pero es que ¿no qué obra maestra? Bueno, señor. ¡Ay! ¡Ay! No más, eso está doliendo. Y entonces le dice al Señor, me duele más verte así. No te hice para esto, te hice para que te parezcas a mi hijo. Pero es que tu hijo pero tú no eres carpintero, ¿qué haces con un cincel? Ese es mi hijo, yo soy Dios. Yo utilizo martillo. Conmigo es diferente. Yo soy el padre. Padre, me duele.
Tengo que seguir. Vamos a mirar otro. Uf. Tú vives de apariencias y esta te va a doler, porque te gusta más impresionar a otros que a mí. ¡Ta! Y ya cuando le da ese último martillazo se enoja. ¡Ya! ¡No puedo más! ¡Me tienes harto! Contigo todo duele. No quiero esto. Quiero que seas mi obra maestra. Pues no, así no, no quiero. Y yo veo esos videos, hermano, y yo voy llorando. ¿Ok? Y entonces le dice Dios, hijo, mete tu mano en el bolsillo de atrás. Saca. Verdura, papa. No, esa es la despensa, el otro bolsillo. ¿Y cómo sabes que tengo aquí algo? Yo soy Dios. No se te olvide. Léelo. Ay, yo me acuerdo de esto, ¿sí? Fue una carta que te hice a ti. Sí, yo la recuerdo. Tenías 10 años. Léela. Uf, papá se va a ir de casa y tengo miedo. ¿Quién va a cuidarme? Yo soy el hermano mayor. ¿Qué va a pasar con mi familia? Tengo tanto miedo al abandono. Por favor, haz que mi papá no se vaya, Dios. Y si no va a estar aquí, dime que vas a estar tú conmigo. Y Dios le dice, sigo aquí. Siempre he escuchado tu oración, hijo. Porque eres y serás mi obra maestra. Yo apago ese YouTube. No quiero que te sepas tanto la teoría, aunque es importante. Quiero pedirte que Él entre a tu corazón todos los días humilde y lo alabes, aún en tu dolor. Quiero pedirte que le dejes entrar en el templo y que haga trabajo de cañería aunque te duela, pero que haga de ti una obra maestra, hermano. Ese es el trabajo del papá. No es hacer decoración. Eso dejémoslo al final. Y eso es lo que enseña ese segundo día, el día lunes. Van pasando los músicos, please. Tercer punto. Y escriban ahí en su día, en su tercer punto, Jesús no solo limpia, sino que también enseña. Y esa es la tercera etapa. Después de que Jesús entra en el templo y limpia, el día martes Él empezó a predicar en el templo. Ahora sí estás listo para recibir mi palabra. Luego de purificar, quiere llenar tu alma, escribe ahí, con su verdad. Y Jesús habló del fin para que estuvieran alertas y empieza a predicar acerca de los finales tiempos en el día número 3, Mateo 24. Pero mis hermanos, hoy quiero decirles esto: la limpieza no es el final. La limpieza del Señor en tu vida es la entrada para ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que te quiero pedir, como tu pastor que te ama, dile al Señor esto: martilla, martíllame, pero no me dejes así. No quiero seguir dependiendo de, no quiero seguir obsesionándome con, no quiero seguir viviendo apariencias con, no quiero seguir esperando que. El Domingo de Ramos no es solamente una celebración de bonitas palmas, es una invitación para que cuando Él entre se cierre la puerta de la mentira, de la religiosidad, del engaño, de la apariencia, del fariseísmo, en el nombre de Jesús.
se tiene que cerrar esa puerta y nunca más volver a abrirse en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.